Ahora en compañía del licenciado Rolando Rodríguez, exfiscal y defensa del señor Rubén de Icaza, uno de los vinculados e investigados dentro de las supuestas irregularidades del programa de ayuda nacional. Bienvenido, licenciado. Licenciado, lujos, piscina, jacuzzi, casas. Coméntenos, licenciado, antes de ser su cliente, un comerciante, se le dice ahora el coleccionista de casas según las investigaciones que ha hecho el periódico La Prensa. Antes de ser proveedor del PAN, ¿a qué se dedicaba el señor Rubén de Icaza? Sí, muy buen día a todos. Miren, para nosotros es bien importante esta oportunidad que ustedes nos dan para conversar de alguien que no ha hablado y que no va a hablar. Yo no estoy de acuerdo en que los que están presos den declaraciones. Ustedes tienen en pantalla ahora mismo una casa que se ha denominado mansión. Yo creo que hay que respetar a la comunidad panameña. Esta es una casa grande, sí, pero no es una mansión. Una mansión, esto tiene otras características. Ahora bien, todo pareciera que hay una estrategia mediática para tratar de... Licenciado, ahí estamos apreciando las vistas. Mire los paneles solares que tienen, la dimensión de esa casa. Usted dice que no es una mansión. Mire, incluso había un letrero afuera donde se señalaba paneles solares la igual función al que tiene iba a tener esa construcción. En su casa, auxiliares para producir energía cuando se va. Vivimos en un país donde se va la luz. Eso no es una mansión, licenciado. ¿Qué es entonces? Esa casa tiene 5 recámaras. Ajá. Ahí esa casa tiene 5 recámaras, yo sé, yo la conozco. Podemos indicarle a ustedes que hay algunas comodidades que tiene, pero si usted se pone a ver, muchas cosas son fachadas. Pero volvamos a la pregunta. Entonces, realmente no estamos aquí nosotros porque licenciado, el señor volvamos haya a la pregunta. utilizado... Antes de que su cliente fuera un proveedor del PAN, ¿a qué actividades comerciales o profesionales se dedicaba? Él siempre ha sido comerciante, trabajó en zona libre. Él, le puedo decir ya referencias. Él en el año 2007 trajo a Panamá 11 millones y tanto de dólares en arroz al gobierno nacional, y esa transacción se hizo normalmente, y esa transacción lógicamente tiene que haber alguna ganancia. Ningún comerciante trabaja por hobby, todos los comerciantes trabajan para ganar. Sin duda alguna, licenciado, pero tuvo que tener ganancia. Comencemos por ahí. El señor de Icaza es un comerciante, tuvo negocios con el Estado y tuvo más de 11 millones en venta por arroz. ¿Cómo justifica la defensa dentro del proceso? Al Estado panameño después para ponerlo como ejemplo para investigaciones que se hicieron de otras personas que se llevaron en el momento. Investiguen ustedes licenciado, permítame. ¿Cómo justifica la defensa? ¿Cómo justifica la defensa dentro de la investigación que todos estos bienes adquiridos han sido en buena lid? Han sido producto de sus actividades comerciales, porque se habla, licenciado, según las investigaciones que ha hecho el Ministerio Público, que le vendió más de 60 millones en comida deshidratada en el 2010. Le pregunto, ¿cómo se dieron estas los contratos? ¿De manera directa? ¿Hubo licitación? ¿Cómo se dieron, licenciado? Mire, a Panamá se le ofreció por parte de la compañía brasileña la opción de traer a Panamá un producto para una degustación que se dio, donde tuvieron todos los medios de comunicación, inclusive el suyo, y inclusive la prensa. Se hizo en la Presidencia de la República, se trajo un producto que gustó y que era una referencia porque se había vendido y se había utilizado en otros países. Por ejemplo, en Brasil se habían alimentado más de 40 millones de personas con ese alimento. Entonces, Panamá requería, por exigencia de las Naciones Unidas, para ese momento, traer al mercado o traer a la población una comida que llenara las expectativas para bajar las necesidades de los niños en desnutrición. Ese era el propósito del negocio, pero a ver, vayámonos al fondo de las investigaciones. Pero es que todo tiene un inicio, todo tiene un comienzo. Sí, correcto. Entonces, el presidente de ese momento el señor Rafael consideró Guardia, que si Lula da Silva había tenido éxito con esto,
también lo iba a tener políticamente él. Sí. Entonces, el señor Rafael Guardia en su momento señala al señor Rubén de Icaza como parte de estas irregularidades. ¿Qué tiene usted que decir al respecto? Miren, hay una realidad. Y por eso la Fiscalía decide darle una medida distinta a la detención y está en casa, ¿no? Casa por cárcel. Él está detenido en su casa. Así es. Él está detenido en su casa. Inclusive con un policía fuera de la casa. O sea, que no está él siendo retenido ni pagando los rigores pero sí de una goza de una investigación. medida aplicada. Lo que en derecho, licenciado, usted nos podrá explicar, consiste en que sí hay dentro de la investigación los elementos para que la Fiscalía tomara esta decisión, licenciado. Miren, en la investigación, a mí me parece toda esta campaña publicitaria algo ni más ni menos parecido a que a alguien le preocupa que este caso se está cayendo, y porque se está cayendo hay que agarrar y presionar a la fiscalía y a las autoridades para que hagan y metan y mantengan a estas personas en una situación apegada a un expediente que de repente, licenciado, pero en ¿hay derecho, o no hay pruebas en contra de su cliente derecho, que lo vinculan a las investigaciones? ¿Hay o no hay pruebas? Él fue el que vendió la comida, eso es cierto. Que de paso, según las investigaciones, él le cayó mal a ciertos niños, tenían vidrios él fue el que trajo la comida aquí. Miren, a ciertos niños. Se hizo un contrato para traer en 280 días la comida. Nosotros entregamos 226 contenedores en 236 días. Eso está registrado en UPSA, que es la que da la certificación de la comida, y está registrado en aduanas. Todo eso está en el expediente. O sea, todo se entregó. Tenemos nosotros, hemos entregado comidas para alimentar a casi 115 millones de platos servidos. ¿Usted sabe lo que significa eso? Para nosotros traímos aquí a Panamá una comida que por parte de Conexión con el Señor de Icaza, en que la sopa deshidratada salía por 44 centavos, 31 centavos, y el arroz deshidratado con pollo, con carne y demás, 44 centavos. ¿Usted sabe cuánto está en el medio? Eso es lo que debe interesar a la investigación. ¿Cuánto era la canasta básica en ese momento? Estaba arriba del $1. Sí. O sea que con estas comidas estaban dentro del rango y el precio. Entonces lo están comparando con lo que hay en el mercado, que son otras clases de comidas que no son deshidratadas, sino que son sopas chinas y demás, y que tienen superior valor a los 44 centavos por porción. Se habla de sobrecostos, incluso la investigación arrojó que muchas de esas comidas deshidratadas le hicieron y afectaron a cientos y cientos de niños. Licenciado, mire, a mí me gustaría, antes que usted me cierre la investigación, antes de que cierre la entrevista, decirle que el Meduca hizo encuestas en 1.414 escuelas. En esas 1.414 escuelas se entrevistaron a un número de 4.010 personas. De esas 4.010 personas, 3.221 dijeron que sí, con la comida, que sí les gustó, que sí estaba bien. Y hay un número de 749 que dijo que no. Entonces, ahí es donde se habla del tema que si hubo o no hubo. Si un niño no tiene la alimentación correspondiente en su momento y se come algo nutriente, va a tener problemas con el estómago. Bueno, eso licenciado, lo lamentamos, pero definitivamente este tema da para mucho más, pero se nos agotó el tiempo.